envía bendición para ellos. Y háblanos, Padre, en esta tarde. Necesitamos oír tu voz, necesitamos tu presencia, necesitamos disfrutar de la paz, mi Dios, que tú has heredado al mundo y no como el mundo la da. Bendito sea tu nombre. Háblanos, Señor, a tu pueblo y envía bendición a toda tu iglesia en todas las partes del mundo donde se encuentra, mi Señor, tu pueblo. Gloria a tu santo nombre. Recibe adoración, Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermano, pues ya que está de pie, hermano, para que tome su lugar, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Vamos a pasar, hermano, a hablar un poquito la palabra del Señor. Hay mucho que hablar, hay mucho de qué hablar, pero vamos a hablar solamente un poquito, una porción, un tema, hermano, que para edificación, y esto nos va a ir haciendo crecer y madurar, y vamos a tener, hermano, gloria a Dios, más bendición. ¿Amén? Abra su Biblia allí en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vamos a leer dos versículos, nomás el 15 y el 16. Amén. ¿Cuánto ya lo tienen? Den gloria a Dios, hermano. Y dispóngase, lo leemos juntos. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tome su lugar, hermano. Vamos a hablar un poquito de esto. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña que Cristo Jesús vino a salvarnos. Amén. A eso vino, a traernos salvación, a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a reclamarle nada al mundo. Él vino a enseñar al mundo a amarnos, a obedecer al Evangelio y, hermano, para obtener salvación. Ahora, Él preparó un grupo, hermano, un grupo de servidores a los cuales les llamó apóstoles y los envió a predicar. Los envió a predicar, les enseñó, hermano, estrategias muy importantes, como cuando alguien es entrenado, instruido en el ejército, ¿cómo le enseñan estrategias, verdad? Para lograr una victoria, para lograr un triunfo para la patria, para el país o para la causa que se está buscando. Y les enseñan estrategias y una conducta, hermano, prudente, una disciplina muy especial para que obtengan un buen resultado. Amén. Y no vayan a hacer el ridículo o vayan a echar a perder, ¿verdad? Esa encomienda. Gloria a Dios. Bueno, así el Señor, hermano, llamó a sus 12 discípulos, habitó con ellos, convivió con ellos y les mostró el carácter que debe de tener un hijo de Dios, la prudencia, la sabiduría y la capacidad para obtener, hermano, aquello que vamos buscando, el propósito, para alcanzar aquel propósito. Y aquí el propósito del Señor, hermano, es que llegue la salvación a las casas, a los hogares, a las familias, a los corazones, a las vidas de los seres humanos. Amén. No se trata nomás de cumplir. Yo ya cumplí y punto. Si lo vamos a hacer, hermano, vamos a hacerlo de tal manera que sea efectivo nuestro trabajo. ¿Sí entendemos? Porque no es lo mismo
ofrecerle la palabra de Dios a una persona, ofrecerle la palabra de Dios, que arrojarle la palabra de Dios en la cara, ¿verdad que no? Hay que hacerlo con el estilo, con el modo y la manera que el Señor escribió, enseñó. Amén. De tal forma, hermano, que debe de tener capacidad y sabiduría y una buena instrucción y una buena enseñanza a aquel que va a salir, hermano, a llevar la palabra de Dios. No se trata de cumplir Alá y se va. Dijo Salomón, hay que correr, dijo el apóstol Pablo más bien, hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Hay que correr de tal manera que recibamos el galardón, ¿verdad? Dice, no hay que correr a la aventura nomás, hay que hacerlo bien. Entonces aquí el propósito, por eso el Señor se esmeró tanto en preparar, hermano, a estos hombres para que obtuvieran el fin que se buscaba. ¿Sí me entiende? La salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Entonces, el Señor dice allí en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, busque allí el versículo 5, primeramente. Mateo capítulo 10 y versículo 5. Dice, a estos 12 envió Jesús. Primero los preparó, les dio instrucciones, hermano, y estrategias y de todo. Y les dio instrucciones diciendo, aparte de las instrucciones de cómo hacer el trabajo, les dijo, por el camino de gentiles no vayan. O sea, por el momento les dio esa instrucción. En ciudades samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él ya les dijo cómo hacerlo, pero les dijo, por lo tanto, no vayan con estas gente. Y dice, hermano, gloria a Dios, el versículo 7, y yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. Todo eso que les mandó hacer, Él lo hizo delante de ellos y los enseñó para que ellos también lo hicieran. ¿Sí me entienden? No los mandó así nomás a ver cómo les va. Los preparó bien, los instruyó bien, los capacitó bien y fíjense bien, cómo van a ganar el corazón, cómo van a entrar al corazón de las gentes, cómo van a ganar su confianza. Miren, sanen enfermos, la gente va a buscarlos. Cada que se le acerque un enfermo, predíquenle, sánenlo y predíquenlo. Denle un regalito y predíquenle el evangelio. Trátenlos bien y predíquenles el evangelio. ¿Por qué? Porque así va a estar su corazón dispuesto a recibir. No lleguen insultando, no lleguen reclamando, no lleguen regañando, ni contradiciendo a la gente, ¿sí me entienden? Ni agrediendo. Y dice el versículo 12, al entrar en la casa, salúdenla. ¿Qué nos manda el Señor? Que seamos amables, corteses, ¿qué más? Educados, agradables. ¿Sí entendemos? Agradables. El Señor nos enseña, hermano, a buscar la forma de que nos reciban con agrado, con disposición, para que escuchen el mensaje. Amén. Porque el propósito es la salvación. Y luego dice el versículo 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Y si alguno no lo recibiere ni oyere vuestra palabra, salgan de aquella casa, dice, o ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies. Dice el versículo 15, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable
el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjese bien, ya con no haber recibido la palabra de Dios, habiéndole hecho la lucha y aplicado todas las recomendaciones que el Señor les dio, sean prudentes, sean amables, sean amorosos, sean cariñosos, háganlo todo con sabiduría, con tiempito. Y no se molesten si no reciben el Evangelio, no se molesten, no los insulten, no los condenen, no los reprendan, no, bastante castigo van a tener ellos mismos si no reciben el Evangelio. ¿Para qué se enojan ustedes? ¿Para qué los insultan? ¿Para qué hacen berrinche? Ustedes cumplan con su labor y de la gente depende. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, ustedes ofrézcanle la paz en mi nombre. ¿Por qué? Porque ustedes son portadores de paz. El evangelio que ustedes van a predicar es llamado el evangelio de la paz. Gloria a Dios. Vemos por qué, hermano, hay mucho fracaso en el mundo y en el evangelismo que lleva a cabo las iglesias. Porque pasamos por alto las recomendaciones del Señor. ¿Te sientes ofendido cuando la gente defiende sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres? Y nos hace falta a nosotros la paz para poder predicar el evangelio de la paz. La paz. Y entonces, pues quédese con sus monos, quédese con sus ídolos, se va a ir al infierno por terco. Hermano, esa no es la manera de predicar el evangelio de paz. Gloria a Dios. A paz nos llamó el Señor, ¿o no es cierto? ¿No nos llamó a paz el Señor? Y dijo, ofrezcan la paz. Cuando lleguen a un hogar o con una familia, con alguna persona, ofrezcanle primero la paz. ¿O no dijo el Señor? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no se confundan, ni tengan miedo. Ustedes hablen en mi nombre. Si ellos no reciben, miren, les va a ir mal. Yo me encargo de darles el castigo. Va a ser más tolerable el de Sodoma y Gomorra que de todo aquel que rechace mi paz, mi palabra. ¿Sí entendemos? Así que no trate de obligar a la gente, hermano. Mucha gente dice, es que la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Bueno, ¿que habrá algo más fuerte que el amor? Con el amor no los podemos forzar. ¿No dice la Escritura? Fuerte como la muerte es el amor, duro como el sepulcro el celo, pero el celo de Dios. Amén. Entonces no los vamos a forzar con insultos, ni agarrotazos, ni con amenazas. Con el amor, hermano. Muéstrense amables, cariñosos, respetuosos y apliquen la palabra del Señor. Y no se molesten, no se enojen, no los insulten. Entonces el Señor les dio instrucciones a ellos. Si vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 10, fíjese bien, porque todos, hermanos, todos nosotros nomás conocimos un poquito la palabra de Dios y ahí vamos a predicar, ¿o no es cierto? Y a veces sin estilo, sin cuidado, sin prudencia. Empieza uno llega uno atacando, llega uno queriéndole quitar sus imágenes, sus ídolos a la familia. Oye, ¿eso te enseña el Evangelio? Que seas metiche, entrometido, ofensivo. ¿Verdad que no enseña eso el Evangelio? Hay que buscar la forma, hermano, de entrar y que nos ofrezcan la entrada. No nomás meternos. Gloria a Dios. Amén. Dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay que hablarles, hermano,
los privilegios, las garantías que nos ofrece el Señor por medio de su evangelio, de la enseñanza, hermano, que Él compartió con sus discípulos. Y luego dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que luchar, hay que buscar la forma de que crean, hay que orar para que el evangelio llegue a sus corazones. Dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Háblales de Él primeramente. Amén. Amén. Y luego dice, ¿y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Porque yo ya no les prediqué, porque me molesté, y dije, pues que se pierdan, que se condenen por necios. No me quisieron escuchar. Oye, pues no tuviste prudencia para hablarle del Señor. El que está fallando eres tú, mensajero. Porque tienes que cumplir los consejos, los requisitos que te dio el Señor para poder llegar a los corazones. Amén. Este evangelio que se predica es el evangelio de paz. Tiene que llegar uno pacíficamente. Amén. Si tenemos con sabiduría, tenemos que llegar a los corazones de ellos. Dice el versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué, hermano? De los que anuncian, ¿qué? La paz de los que anuncian buenas nuevas. Pero fíjese bien, ¿qué se anuncia cuando se predica el evangelio? La paz. La paz. ¿Y por qué entonces hay guerra entre los cristianos y la gente? Porque muchas veces los cristianos no somos prudentes. No somos prudentes, provocamos. De por sí, hermano, la gente tiene un corazón duro, pero tenemos nosotros que ablandarlo. Y el Señor nos dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Entonces, ¿con qué tenemos que ablandarlo? Con el evangelio de paz, con la palabra. El Señor nos, bienaventurados los pacificadores. Amén. Porque ellos verán a Dios. Los pacificadores. Entonces hay que buscar la forma. Es cierto que sentimos ira, coraje, hermano, pero dijo el Señor, eso no lo apliquen. Desechen el enojo, depongan el enojo. Tenemos que acercarnos como el Señor instruyó a sus apóstoles. ¿Amén? Si tú no tienes ese carácter, hermano, mejor ni te pares en las casas. Si vas a ir a insultarles, si vas a ir a reclamarles, quiten sus monos, mira nomás cómo se visten, descaradas, quítense las pinturas, quítense las alhajas. No va a llegar a quitarle eso. Las alhajas, las pinturas, el vestido honesto, se lo van a poner voluntariamente cuando quieran tener paz con Jesucristo. Porque a Cristo el Señor servimos, no para quedar bien con el hermano o con la hermana. Yo me voy a vestir honestamente. Si yo quiero la paz que me ofrece el Evangelio, voy a obedecer al Evangelio de paz. Si yo sigo siendo contencioso y rebelde en mi manera de vestir, de ataviarme, o de hablar, o de comportarme, me voy a perder yo de las bendiciones que trae el Evangelio consigo. Nunca voy a tener paz, nunca voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo a Dios a medias nomás. ¿Sí entendemos? Si le entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma, ¿y qué más? Y mi cuerpo, entonces vivirá, dijo el Señor, en completa paz. En completa paz. ¿Sí entendemos? Entonces, usted niéguele al Señor algo que le ha pedido y verá que no va a vivir en completa paz. Siempre va a tener problemas. ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Ahora, fíjense bien. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo. La gloria es para el Señor. Tenemos que aprender, hermano. Gloria a Dios.
Primera a Timoteo capítulo 2. Dice el capítulo 2 y en el versículo 8. Primera Timoteo 2, del 1 al 8 más bien. Dice el versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, por la gente que no tiene el Evangelio, que no recibe el Evangelio, que no le ha resplandecido la luz del Evangelio? Y tenemos que ocupar un tiempo para orar por ellos, rogarle al Señor por ellos. Amén. Y Dios dice, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es lo que les vamos a enseñar, pero primero tenemos que orar para que reciban ese consejo. Y lo dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, léalo usted, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y usted o yo nomás nos contradicen poquito y a insultarlos. Pues condénese, pues, viejo payaso, viejo esto, ¿verdad? Y esto, hermano, lo reprueba el Señor de los cristianos. Tenemos que rogar, como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Oiga, alguien que ruega no insulta, no es altanero. Alguien que está rogando, por más malo que sea, cuando se trata de rogar para conseguir algo, se humilla, ¿o no es cierto? Se humilla. Gloria a Dios. Y hasta paciencia tienen la gente por obtener una dádiva de una persona. Se hacen pasar por humildes y le ruegan y ruegan hasta que reciben algo, aunque se vayan burlando después, pero lo lograron con ruego. Amén. Entonces el Señor quiere que roguemos por ellos y no solamente los critiquemos y digan, ay, que son bien necios, bien tercos, pues que se condenen por necios. No, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí estamos ahí? ¿Dónde? ¿En Timoteo? Gloria a Dios. Y dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido. Fíjese bien. ¿Para qué nos llamó el Señor, hermano? Para que vayamos a predicarles a los que todavía no aceptan, a los que todavía no lo entienden, a los que todavía no lo reciben. Amén. ¿No hay aménes? Dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Y qué es lo que no quiere? No quiere ira y no quiere contienda. No se enoje usted si no recibe la palabra de Dios en ese momento. Entonces, que es bien dura esa señora, o ese señor me rechazó, me insultó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a orar otra vez por él y le voy a rogar al Señor que prepare el camino para cuando me lo vuelva a encontrar. Por lo pronto quedamos en paz. Los saludo, bueno, Dios le bendiga. No quiere recibir, tal vez en otra ocasión, ¿verdad? Y deja uno la puerta abierta, pero nada de que se condene el viejo payaso. No, nada de eso. Fíjese bien, dice Filipenses capítulo 1. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. ¿Cómo se debe de predicar, hermano?
Dice el versículo 15, Filipenses 1:15, ¿lo tenemos? Cuando vaya a llevar el evangelio dice, y cálcense los pies con el apresto del evangelio. ¿De qué, hermano? La paz. ¿Evangelio de contienda? No. ¿De agresión? No. ¿De ataque? ¿De reproche? No. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Todo, hermano, todo lo vamos a soportar, porque el Señor quiere que tengamos paz con todos. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que predicar el evangelio de la paz. Y vamos a guerrear, vamos a criticar, vamos a insultar, a contender. ¿Qué no les estoy diciendo? Dice el apóstol Pablo. Este es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Y sobre todo, dice el versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted va a recibir, hermano, de allá para acá oposición, pero usted es el que lleva el evangelio de la paz, ¿o no es cierto? Por eso dice, ofrezcan la paz. Ustedes llevan el evangelio de la paz, ustedes poseen la paz, porque traen un mensaje muy importante y tienen que hacerlo de esta forma, con sabiduría, sin perder la paz, sin molestarse, sin insultar, sin ofender, sin reprobar y mucho menos sin condenar a nadie, porque no nos mandó el Señor, hermano, a condenar a la gente, a salvar al mundo. ¿Me entienden? Las almas son de Cristo. Y por eso Él tuvo mucho cuidado en instruir a sus discípulos y prepararlos. No me echen a perder mi labor. El castigo de la paz de ustedes lo sufrí en mi cuerpo. Fíjense bien, como para que echemos a perder esa paz. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Amén. Entonces tenemos que ser pacíficos y mucho más, hermano, con ese cuidado, predicar el evangelio del Señor. Amén. Miren, vamos ahí al libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Busquen Santiago capítulo 3, busquen el versículo 13. Dice el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién entendió cuál es el plan de Dios? ¿Quién entendió cuáles fueron las disciplinas que impuso Dios a su pueblo, las recomendaciones para que las pusieran por obra y en práctica para obtener la bendición que se busca? El llevar el evangelio de paz a los corazones que no tienen paz. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo quiere el Señor que nos mostremos ante la gente? Con mansedumbre, con paz, con sabiduría, con una conducta aprobada por Cristo. Amén. Dice el versículo 14: mira, pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Si tú eres celoso, nomás porque
Ay, no le puedo hablar del Señor porque él tiene un mono. Miren nomás qué demonio tiene ahí colgado en su pared. A ver, véngase para acá. No quiero hablar delante de ese demonio. Sea prudente, hermano. Sea prudente. El Señor nos enseña que todo eso es verdad, pero no vamos a llegar atacando. Vamos a llegar buscando la paz. ¿Amén? Dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría, la que tú tienes, la que tú estás aplicando, no es la que desciende de lo alto. No estás poniendo por obra las enseñanzas, las recomendaciones, las instrucciones de Cristo. Esto es terrenal, es animal, es diabólica. ¿Sí entendemos? ¿Cómo que yo tengo esas cuestiones diabólicas? Si eres así de insultativo, de amargado para predicar, contencioso y ofensivo, el Señor te está hablando. ¿Cuánta gente escuchamos que están bien preparados, bien documentados en las escrituras, hermano? Y se la viven atacando hasta por las redes sociales. ¿O no es cierto? Atacando, ridiculizando a los demás. ¿Esta será la forma de predicar el Evangelio? ¿El Evangelio de la paz? Se queden calladitos. No los estoy agrediendo yo, ustedes nos estamos instruyendo todos juntos, porque yo también he sentido esos celos amargos, hermano, y dan ganas, como muchos hermanos, cuando ven alguna procesión o algo, se animan. Yo tengo valor y les gritan, esos monos no sirven para nada, que el otro, que bola de borregos y esto. Eso no es predicar el Evangelio, hermano, de Jesucristo. Hay que predicarlo con más amor, con más táctica, con más sabiduría, siguiendo las instrucciones, la capacitación que el Señor le dio a los discípulos. ¿Amén? Gloria a Dios. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, aunque sea el más evangelizador de toda la colonia, que no ha dejado una casa sin hablarles del Señor, pero si eres contencioso y rejego y ofensivo, bien te puedes pasar años y años predicando casa por casa, y lo único que vas a lograr es que la gente te aborrezca, que la gente te saque la vuelta, que la gente te señale, ay, ahí viene esa vieja latosa, ay, viene ese viejo enfadoso. ¿Sí me entienden? Y estamos poniendo, hermano, en mal el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el versículo 17. ¿Sí lo tenemos? El versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura. Pura. Después, ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y también llena de ¿qué? De buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, ¿cómo se debe de sembrar? ¿Cómo debe de sembrar el Evangelio? Para aquellos que hacen la paz. ¿No nos llamó a paz el Señor? Entonces, ¿por qué vemos a todo mundo como enemigos? Ay, ese es católico. Ay, ese es pagano. No, ese es trino. O ese es del solo Jesús. O ese es testigo de Jehová. O ese es esto. Y mostramos, hermano, contienda. Mostramos indiferencia o menosprecio. Y el Señor no enseñó eso, hermano. No enseñó. Usted escuche y me hable tranquilamente. Y usted dígale, ahora, ¿me permites hablar a mí? Mira, aquí va mi respuesta. Yo creo diferente a ti, porque la Escritura a mí me enseña esto, esto y esto. ¿Cómo ves? Te agradezco que me hayas hablado, o te agradezco que me hayas querido enseñar. Pero quiero que sepas que yo me estoy documentando y enseñando en el único maestro de la historia. ¿Sí
se llama Jesucristo. Y todos nosotros fuimos llamados para ser hermanos. Así dice la palabra de Dios. El único maestro es el Cristo y todos ustedes hermanos, no más, hermanos. Amén. Entonces, ¿verdad que esto, si lo entendemos, nos va a traer buenos resultados? Es cierto que tenemos carácter, pero tenemos que tener prudencia y hablar a la gente, amistad con la gente, mostrarle primeramente a Jesús por nuestros hechos. Por nuestros hechos. De tal forma que no digan, para ser como el viejo ese que se dice aleluya, que se dice hermano, ya viste lo que hizo allá, lo que hizo acá, cómo robó acá y cómo estafó y cómo esto. No, mejor, dijo el Señor, hay que hacerlo como Dios manda. Amén. Mucha gente hay muy agresiva, hermano, con el Evangelio, muy agresiva con la palabra del Señor, muy intolerante ante la ignorancia, hermano, de la gente. ¿Sí me entienden? Y les pegamos donde les duele de sus creencias, de sus costumbres, lo que ellos aman, lo que ellos tienen por sublime. Es cierto que dijo el Señor que lo que los hombres tienen por sublime delante de Él es abominación, pero no vamos a llegar, hermano, con garrote, ¿me entienden? No vamos a llegar con palabras fuertes ni con insultos, porque el Señor no dijo, no aprendieron así de Cristo. No aprendieron así de Cristo. Si lo hacemos mal, dijo el Señor, eso no se los enseñé yo. Ese ejemplo no se los puse yo. Pero estoy predicando tu evangelio, pero lo estaba haciendo a tu manera. ¿Sí entendemos? Entonces tenemos que ser un poquito más prudentes, hermano. Es que yo hablo mucho la palabra de Dios. ¿Y cuántas gentes has traído? ¿Cuántas gentes has convencido? ¿Cuántas gentes han caído de rodillas dándole gloria a Dios por tu testimonio? Yo ya cumplí con hablarle a todas las colonias y todo. ¿Y dónde están los frutos? ¿Te va a pedir cuentas el Señor? ¿O no? Gloria a Dios. Porque dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Porque tenemos que aguantar muchas cosas, hermanos, para lograr entrar en los corazones de la gente. Pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántas gavillas ha traído? Es que les hablo bien duro y la gente no entiende. Por más duro que les hables, entre más duro les hables, menos van a venir. Amén. El Señor hablaba duro, pero no para evangelizar, sino para reprender o para reprobar alguna acción de los que ya deberían de estar actuando diferente. ¿O no es cierto? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Amén. Dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es el indicado para evangelizar. ¿Ve? Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hay que tratar de llegarles, hermano, a las gentes. El apóstol Pablo, hermano, cuando entró en el santuario aquel, en el Areópago, dice que él se le partía el corazón de ver a la gente entregada a la idolatría. Se enardecía su corazón, o sea, sentía un celo muy fuerte, pero no llegó gritándoles ahí, él nomás entró y le aseguro que iba orando al Señor. Le aseguro que el apóstol Pablo estaba comunicándose con Dios mientras revisaba ahí los santuarios, aparentando como que le interesaba ese lugar, pero él andaba indagando a ver de qué forma ayudo a esta gente. Señor, dame sabiduría, Señor, úsame. Mira nomás qué ciegos están, pobres gentes tienen al Dios del vino, a la diosa del amor, a la diosa del sueño, de todo tenían Dios como la gente.
¿Cómo ven? Y la gente lo ve ahí y dice, ay, ya cayó otro. Mira, qué sorprendido está ese hombre viendo nuestro santuario. Mi amigo, ¿qué le parece nuestro santuario? ¿Cómo le quedó el ojo? Pues miren, ahí les doy mi opinión. Viendo yo vuestros altares y todo esto, ya les empezó a hablar con mansedumbre. Encontré un altar que me llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención si ahí no hay ninguna imagen? Precisamente porque al Dios que yo les predico, ese es el que ustedes honran sin conocer. Se llama Jesucristo. Él hizo el cielo, el mundo, la tierra, y empieza a predicarles al Dios de amor, hermano, con una mansedumbre, con una sabiduría. ¿Entiendes? Y no lo sacaron a pedrada, no lo sacaron, ni lo insultaron, ni le dijeron, no te queremos ver por estos rumbas, ni nada de eso. Hermano, el que trabajaba, el encargado del santuario, Dionisio, fue el primero en decir, Pablo, gracias por abrirnos los ojos. Gracias por esa libertad que recibimos por ti. Vámonos, Damaris. Y ahí va Dionisio y mucha gente más que lo siguió, y una mujer llamada Damaris. Ahí trabajaban, a eso se dedicaban. Y el apóstol Pablo les habló con mansedumbre, sin ofensa y con sabiduría y con espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendemos? Entonces se logra mucho, hermano, se logra mucho. No estuvo Pablo yendo cada sábado a hablarles, no estuvo yendo cada lunes y a las 3 de la tarde otra vez ahí me tienen tocando. Ay, viene este viejo latoso otra vez. ¿Y qué ha pensado de lo que le hablé? Ay, que ya me tiene harto. Sí, usted no viene a criticarme, usted no viene a reprobarme lo que hago. No me ha enseñado nada nuevo. Y se consideran, por eso se consideran enemigos contrarios al cristianismo. ¿Sí entendemos? Pero Pablo les mostró el cristianismo de otra forma. ¿Quién vive, hermano? Mira, vamos a ir a 2 Timoteo. 2 Timoteo. La gloria es para Dios. Y no porque yo sea muy sabio, hermano, para hablarle la palabra de Dios, pero quiero decirle que el Señor me ha concedido traer mucha gente a la iglesia. Y no solamente a esta iglesia, hermano, en la iglesia de donde yo comencé, allá quedaron como 4 oyentes que el Señor me concedió, mi hermano. En la empresa donde yo trabajé, salieron como 7 oyentes de ahí que se convirtieron de la empresa. Inclusive el pastor Seferino Gaona era un compañero de trabajo mío y me tocó compartirle el evangelio, y ahora usted lo ve pastoreando. Gloria a Dios. 2 Timoteo dijimos. Capítulo 2, versículo 1 nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué, hermano? Para enseñar a otros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo quiere el Señor que seamos los cristianos? Idóneos para enseñar, de tal forma que reciban y no que rechacen. Claro que entre todos vamos a encontrar gente necia, o gente poseída, o gente contenciosa. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo cuando encontraba ese tipo de gente? O los apóstoles sacudían sus pies. No vinimos a pelear con nadie. Dios los bendiga. Y se iba tranquilamente. Después esas gentes que lo rechazaron se daban cuenta que con el vecino fulano sanaron un enfermo, levantaron un paralítico, se convirtieron los vecinos. Entonces ya les entró, oye, ¿cómo te convencieron? ¿Cómo si son bien suaves estas gentes? Me explicaron con mucha sabiduría
Y el Señor me tocó, se me puso la piel chinita cuando me mencionaron el nombre de Cristo, el amor de Cristo. Cuando impusieron sus manos sobre mí, se me fue el dolor, la angustia, la amargura, la desesperación que traía, la ansiedad. Sentí paz. Me puse a leer la palabra de Dios y es cierto, ahí dice todo lo que ellos predican. ¿Verdad que es diferente? Gloria a Dios. Entonces, le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, fíjense. Dice el apóstol Pablo, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona idónea para enseñar? Dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto. Todo lo soporto yo, por amor de los escogidos. Que me contradigan, que me insulten, que me traten de correr, lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Ven? Por eso tenemos que aguantarnos rechazos a la vez, y después, hermano, la gente se avergüenza. Ay, yo tan mal que lo traté, ¿verdad? Mire, nomás ni un vaso de agua le ofrecí, y ya después, ¿gusta pasar? Siéntese, vieja, trae un refresquito al hermano mira, me habló bonito, oró por mí, y esto y lo otro. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice allí, hermano, en el versículo 23. Versículo 23. Dice, pero desecha, no use las cuestiones necias. No eches mano de las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué, hermano? ¿Cómo tenemos que ser entonces? Lo contrario de contencioso. Hay que desechar todas esas cuestiones necias. Pero que me provocó, pero que me dijo, vieja nahualona, y me dijo que por qué traía una garra en la cabeza. Pues me enojé, ¿por qué le dije? Porque tú tienes tus ídolos y tus monos y que esto. Entonces fuiste a pelear, a contender, a echarle más leña al fuego. ¿Sí me entiende? Dele pues la gloria al Señor. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde vamos? Dijimos En el 24. en el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, reprobado que un cristiano, que alguien que va a llevar la palabra de Dios, vaya a contender, vaya a pelear, vaya a hacer mal uso de la palabra de Dios. Debe de ser como amable para con todos, amable para con todos, apto para enseñar. ¿Y qué dice? Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre. Aprendas eso, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de Él. Vamos a rescatar gente que está cautiva en los lazos del diablo, y tenemos que usar la mansedumbre, el amor, la prudencia, hermano. Es que me dio coraje que hablaran mal de los hermanos. Aguántate el coraje. Es que me dijo vieja nahualona, aguántate el coraje. ¿O no es cierto? Me dijo viejo mandilón, mantenido. Aguántate el coraje, y después vienen lo demás, la celebración. ¿Se acuerda, hermano, cómo lo rechacé? ¿Se acuerda cómo lo insulté? Ay, mi hermano, ahora cómo lo amo. Qué bueno que me tuvo paciencia. Qué bueno que me aguantó esos insultos. Ay, hermano, no hay ni qué hacer con usted ahora. ¿Qué hubiera pasado si usted no me hubiera seguido insistiendo? Si no me hubiera mostrado su amor, si no me hubiera mostrado esa paciencia. ¿A poco no lo disfruta uno? Eso, pregúntele al hermano Seferino cuando habla conmigo. Como habla conmigo, me dice, ¿te acuerdas cómo te rechazaba? Me decía, mire, usted ya vivió su vida. Usted ya vivió su vida, déjeme a mí vivir la mía. Le decía yo, pero eso no es vida lo que estás viviendo tú. Traía una bicicletita de carreras, el chaparrito, y en lugar de la herramienta, traía una pistola.
escuadra pequeña. En el lugar donde traía la aforita para el agua, para los ciclistas, llenita de puro vino, de droguita y todas las cosas, todo traía allí como herramientita. Y era un tipo que no salía, hermano, de las fiestas, de los bailes y de todo eso. Y pues le empecé a hablar a él y a varios jóvenes allí, ya déjenos vivir nuestra vida, déjenos. Y ahí seguí conviviendo con ellos, y con el tiempo, hermano, se vio el problema serio, se vio el problema, y no tuvo a nadie más que acudir más que a mí. Me lo llevé a vivir a mi casa un año, a él, porque lo corrieron, tuvo dificultades allá en México, se vino de México a Guadalajara y me habló por teléfono que tenía problemas, vente para acá. Lo tuve en mi casa y dijo, y ahora sí invítame a su iglesia. Y empezó a ir a la iglesia, y después ahora cada vez que tiene oportunidad, ¿te acuerdas cómo te rechazaron? Y te acuerdas, sí, vale la pena, vale la pena. Así que le damos la gloria a Dios. Me acuerdo cuando en la iglesia, gloria al Señor, empecé a ir a la iglesia, hermano, y me decía los pastores, me decían, mira, nomás no pases por ahí, por esa casa, porque hay una bola de marihuanos, de locos, de gente que ahí hay que empezar hasta corriendo, darle la vuelta. Y ya entonces, pues yo pasé y ¿qué onda? Me salían ahí los marihuanos y ya los saludaba y todo. ¿Dónde va? A la iglesia, voy acá, vamos, si gustan vamos, cáigale. Yo no, y que eso. Después, por conveniencia, comenzaron a ir, porque les daba que para el refresquillo de algo, y ahí estaba ya, ándale, te están esperando tus amigos, me decían. Pues no son mis amigos, pero por los tratos más o menos bien, y ya llegaban ahí, cuando estábamos conviviendo y les sacaba un taquito o comida o algo, y ahí estaban. Y retírate de esa gente, me decía el pastor. No, padre, ¿qué vas a tener esa gente aquí? Bueno, pues el Señor quiere que vengan ese tipo de gente, ¿o no? No, pero ¿qué nos ganamos? Nomás vienen a ver a quién perjudican aquí. Y pues ahí están afuera, y ya cuando salí yo ahí me estaban esperando como 2 o 3 drogadictos allí para que les diera algo, y ya uno me dijo, oye, hermano, que ustedes también hacen oración por los enfermos. Sí, ¿estás enfermo? No, mi jefecita. ¿Dónde vives? Aquí a media cuadra. Vamos. Mira, ¿con quién se fue me dijeron en iglesia. Llegué, hermano, y era un nido de drogadictos. Había como unos 15 drogadictos. Todos parientes, tíos, sobrinos, primos, hermanos, y todos ahí, sentados ahí en la banqueta de una casa, y la casa llena ahí de humo, de droga. Y ya me dijo uno de ellos, acá está mi jefecita, bien mala, en un cuartito, pásate. Y yo solito, y puro drogadicto, y pues ni modo, acá no traigo tanto, no tengo que me quiten lo poquito que traiga. Y no, pues el pastor se fue a su casa, y me metí a esa casa. No, pues sí, me dio una señora bien enferma, miren, hermano. Y ya dije, ¿está malita, señor? Sí, estoy bien, hermana. ¿Usted cree que la puede sanar el Señor? Sí. Y ahí está, y puse a orar por ella. Me respaldó el Señor, hermano. Me respaldó el Señor. La señorita se levantó, se sentó de la cama y dijo, siento muy a gusto que me ponga sus manos sobre mí. Pues se las pongo otra vez, Señor, toca y bendice esta anciana y todo. Y con miedo, porque se acercó todo el montón de drogadictos ahí. Dije, a ver, ¿qué? Me sopesan, me levantan. Pues no, me agarraban la mano ellos. Dije yo, de seguro no están de acuerdo que le ponga la mano a la señora. La agarraban mi mano y se la ponían ellos. Y se la arrebataba mi mano el otro y se la ponía el otro. Y me traían a fuerzas orando por todos los drogadictos allí. No, pues ahí me pasé buen rato, hermano, eran como unos 15 allí. Y la señora se levantó. Y ya llegué noche.
allí con los hermanos a la casa. Y yo, ¿dónde te metes tú? ¿Con qué gente y ya les di el testimonio? Les di el testimonio, les dije, Señor hizo esto, esto y esto. ¡Qué bendición! Dijeron los demás. Y le dijeron, esto también debería de ser tú como pastor. Voy a creer que este muchacho, sin tener responsabilidad en la iglesia, ande haciendo eso. Pues me vi obligado, ¿no? Me vi obligado y lo hice y el Señor me respaldó. Y por eso le doy la gloria. Entonces, es muy bueno esto lo que enseña hoy la palabra del Señor. ¿Ven? Déjenme hablar un poquito más recio para informarles, hermano, todo lo que el Señor dice. Ya leímos ahí segunda a los Corintios 2, segunda a Timoteo más bien 2, ¿verdad? Ya leímos el versículo 23, no. Amén, sí. Sí, y hasta el 26. Amén. Bueno, de eso se trata, pues. La mansedumbre y todo esto es lo que les enseñó primeramente el Señor a sus discípulos, y ya después de esto los mandó a predicar y hubo resultados. Se llenaba la iglesia, hermano, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos, tenían paz con todos, y el pueblo los alababa y los buscaba. ¿Verdad que no eran contenciosos, no eran ofensivos? Porque la gente misma iba a buscar a Dios. Amén. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Mire, vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, hermano. Todas estas cosas están escritas y sin embargo mucha gente no ha sacado de aquí la enseñanza, no la ha aprendido ni la ha puesto por obra en su vida. Por eso hay fracaso, hermano. Es que no sé por qué no vienen. Están bien duros los corazones, están bien duros. Les hablo y les insisto y les vuelvo a hablar y hasta que me corran. No se trata de que te corran, se trata de que se vengan contigo. ¿O cómo salió Pablo del Areópago? ¿Corrido o acompañado? ¿No es cierto? No dijo el Señor, irá andando y llorando el que lleva la persona simiente, pero va a regresar con regocijo y va a traer gavilla, pero hay que humillarnos, hay que poner en práctica esas enseñanzas. Romanos 14 dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado ¿por quién? Por los hombres. Les agrada a los hombres, a la gente un buen trato y soportan la palabra de Dios por ese buen trato. ¿Entendemos? Dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, y lo demás no hay que seguirlo, hay que desecharlo. Hay que seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Este tema me vino a la mente por presenciar, hermano, gente que anda evangelizando o que sube sus comentarios a las redes sociales y son ofensas. Son ofensas de que tienen sus mugrecitos, sus mugres monos, y que esto, y que el otro, y que allá, y que acá. Eso no es evangelizar, hermano, es contender, es guerrear nomás. Amén. Gloria al Señor. Hechos 9:31, ¿qué dice? Ya vamos a terminar, hermano. Me recordé un poquito porque me acordé de ese testimonio. Hechos 9:31. Dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían que paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjese
bien, si fuéramos contenciosos nosotros, hermano, ¿por qué está llegando gente aquí a la iglesia? ¿Por qué está mandando gente a la iglesia? Dígame quién fue por estas familias que llegaron. ¿Sí me entienden? Estos creyentes, hermano, tal vez se dieron cuenta que existía amor porque se transmite esto en vivo. Y vieron la armonía, ¿o no es cierto? Vieron la paz y vieron los convivios, vieron las enseñanzas o qué sé yo. Y dice, vamos a ver si es cierto, así como roncan duermen. ¿Y por qué se quedaron? Porque el Señor los trajo y los ató con lazos de amor. Amén. Entonces, estamos comprometidos, hermanos, a atenderlos con amor. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 10:36. Vamos rápido. Dice el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Quién es el que puso el ejemplo de hablar en paz? De predicar la paz, de mostrarnos en paz. El mismo Señor Jesucristo. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros para llegar con látigo? Es que el Señor agarró un chicote y un látigo y que lo sacó y que le puso. Sí, porque el celo de su casa lo consumió. Amén. El celo. Gloria a Dios. Hechos, ¿qué dijimos? 10. Hechos 10:36. Dice el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Llegó reclamándoles: ¿por qué se meten en la brujería? ¿Por qué se meten en la hechicería? Ignorantes, eso se merece. No, llegó con amor, con mansedumbre y los hizo libres. Amén. Es el versículo 39. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ahí está, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que tenemos que lograr, hermano, que la gente crea en Jesucristo para que reciba el perdón y aguantarnos el coraje y las ganas de regañar y de pelear. Amén. Y luego dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿quién lo respaldó? ¿Quién lo respaldó? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quién estaba dando el discurso? Pedro. El Espíritu Santo lo respaldó. Si Pedro hubiera llegado, hermano, insultando, como recibió a Malco, el criado del sacerdote, ahí venía: a ver, ¿quién es Jesús? Yo soy. Ya iba Malco y sale Pedro: tómala. Le tira, le mocha una oreja. Lo agredió. El Señor no lo felicitó, ¿verdad? Ni le fue bien tampoco a Pedro. Ya no se podía acercar a nadie. ¿A quién le podía hablar de Cristo después de eso? Ni siquiera se sintió digno de decir: soy su seguidor. No, ni lo conozco. ¿Sí me entienden? Así somos nosotros, hermano. La gente ya no nos quiere escuchar,
la gente ya no va a querer oír de Cristo porque yo no soy digno de portar el mensaje del Evangelio de la paz. Porque no tengo paz ni en mi casa. ¿Sí me entiende? Una persona contenciosa no tiene paz ni en su casa, nadie cree en él. Nadie cree. A ver, que te vean los hermanos, que te oigan los hermanos, cómo me tratas, cómo me insultas, cómo me enfadas, cómo me molestas. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud, hermano, para tener paz. ¿Amén? Y esa paz va a reposar. Romanos 15. Hay mucho que hablar. Yo le decía a mi esposa, yo no tengo nada que hablar, ahora a ver cómo le hablo. Y ahora ya no hay cómo callarme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15, dice el versículo 13. Denle gloria al Señor. Romanos 15, 13 dice: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y de en el creer, de gozo y de paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos. Dice bien. A ver, si estamos en Romanos 15, ¿verdad? Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Pero cómo? Con amor, con bondad, con conocimiento. Amén. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como diciendo, perdónenme este atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ay, yo trato con mucho cuidado a los oyentes, con mucho amor, quiero lograr que conozcan a Cristo. Dice el versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Cómo me ha usado Cristo para traer gente a la iglesia. ¿Sí me entienden? Me gozo porque me dio paz, me dio sabiduría, me dio amor. Dice con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, así, con esa paz, con esa prudencia, con esa sabiduría, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pero se necesita estilo, se necesita prudencia, se necesita amor. Y usted puede decir: mira, yo ya le hablé a toda la gente de mi pueblo, a toda la gente de mi colonia, y ni uno quiere venir. ¿En qué estará el problema? ¿En Cristo o en mí? ¿Sí me entienden? ¿En dónde está el problema de que no me crea la gente? No está en Cristo, ¿verdad? Entonces está en el portador. ¿Sí entendemos? Así que no debemos estar de acuerdo con aquellos pastores, con aquella gente que usan los medios de comunicación para insultar a otros, para echar abajo esto. Mejor compartan sus enseñanzas con mansedumbre y que el Señor los respalde. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Sí entendemos? Ya vamos terminando. Romanos 12 dice el versículo 16. Romanos 12, 16. Dice bien, dice: unánimes entre ustedes. ¿Cómo nos quiere el Señor? Unánimes entre ustedes, no altivos,
sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Es algo, hermano, que debemos de buscar usted y yo. Y que no nos vean como religiosos, que nos vean como gente bondadosa, gente tranquila, gente amable, gente que inspira confianza. Amén. Y terminamos ahí pues en Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Dice el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué anuncio yo? La paz. ¿Y me voy a mostrar agresivo para anunciar la paz? ¿Me voy a mostrar violento? ¿Me voy a mostrar ofensivo? Entonces se siembra en paz todo esto. Y dice el versículo 18: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Así que dice el versículo 16: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora pregúntese usted: he predicado por todos lados, nadie ha creído a mi anuncio. Ahora puedes entender por qué. Nos falta táctica, nos falta amor, nos falta mansedumbre. Tenemos que comprender la situación de los demás, si no nuestro trabajo va a ser en vano. Amén. El grupo. Así que le vamos a titular a este tema una pregunta: el evangelio de la paz. Si somos contenciosos, pleitistas, reclamadores y todo esto, podemos decir que es el evangelio de la paz el que yo predico. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, para que se